Sí, sí, habrá coloquio después, por supuesto. Que habrá coloquio después, pero por eso queríamos empezar cuanto antes. Buenos días. Bueno, yo soy aquí un simple moderador y agradezco muchísimo al maestro Melo Francés y a Tomás Marco que me dejen aquí moderar un diálogo que queremos que sea sobre la figura de Hense, que sabéis que ayer se cumplieron 100 años de su nacimiento, justo ayer, y tenemos la oportunidad de contar con un maestro que colaboró íntimamente con Hense, que es el maestro Melo Francés, que además anoche nos dio un recital maestro sobre su música y Schubert, que fue excepcional maestro. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, maestro, si le parece, entrar un poco en la figura de Hense y como amigo de él, podemos hablar un poco de su doméstica, de colaboradores, de cómo vivía él el día a día, cómo era como persona, maestro. Usted habla del entorno. Del entorno, sí. El entorno. Bueno, como ustedes saben, él políticamente era un socialista y trató siempre de inculcar a todo su entorno su manera de pensar políticamente. Pero al mismo tiempo era un esteta, una persona que estéticamente vivía en un mundo muy elegante, típico de la época esa en Italia, donde la gente tenía una convicción política, pero vivía de una manera muy elegante. Y su casa era una casa muy elegante, en las afueras de Roma, en una ciudad chiquita que se llamaba Marino, cerca de Castel Gandolfo. Y ahí tenía una gran villa en estilo romano, que la construyeron de una manera clásica, era típica, con un salón y con 2 escaleras hasta el segundo piso, donde estaban las alcobas. Toda la parte social era en la planta baja, y había un gran salón donde habían 2 instrumentos y donde se hacían a veces conciertos para presentar alguna obra pequeña que él quería estrenar en una ciudad más importante, pero se hacían pequeños conciertos ahí, en los que yo participé varias veces. En esa familia, porque era como una familia, él vivía con su pareja, que era Fausto Moroni, un chico que había nacido en un entorno muy pequeño y un poquito, pobre, pero una persona con un desarrollo fantástico, que era un gran decorador e hizo de esa villa una joya, ¿no? Realmente muy elegante, muy bella. Y ahí frecuentaba también su secretaria, que después lo acompañó en los grandes proyectos. Helen Grob, sí. Helen Grob, que había sido, era bastante raro también eso, viendo la convicción política de Hense, que Helen Grob había sido secretaria del Aga Khan. Es decir, había contrastes muy grandes, ¿no? No obstante, él era muy, muy legítimo en su manera de pensar. Eso no se puede decir que no sea, porque participó de muchas cosas y de muchas manifestaciones políticas e hizo visitas también en Cuba y en países socialistas donde apoyaba los regímenes. Pero esta señora, que era muy, 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 muy eficiente, lo acompañó muchísimos años y fue una gran ayuda para Hans. Bueno, y aparte había un servicio de 4 o 5 personas que estaban al servicio de la comodidad del jefe de familia, que era él. Ahí se hacían
prácticamente muy seguido almuerzos de 10, 12, 15 personas en las que participaban intelectuales, compositores también, alumnos de él más tarde, cuando él empezó con la docencia, y también venían pintores de los que él poseía muchos cuadros, muy amigos, y también escritores. Tenemos el caso de su gran amiga, que acaba de cumplir 100 años también. Ustedes saben de quién estoy hablando, Bachmann. Y bueno, ahí tuve la felicidad de poder participar y de instruirme en ese mundo que para mí era completamente desconocido. Maestro, y ahora aprovechando que está Tomás aquí con nosotros, esa relación que tenía... Ay, perdón. Esa relación que tenía el Henze con el dogmatismo compositivo, esa relación que tenía con otros compositores como Luigi Nono, como Stockhausen, por ejemplo. Maestro Tomás, ¿cómo se entendía esa relación musical con una figura como Henze? Bueno, es que era un momento en el que Henze no participaba en una de las corrientes más estrictas que ha habido nunca, que fue el serialismo integral. Entonces, el serialismo integral, no, sobre todo sus maestros principales, no comunicaban nada con Henze, se llevaba francamente mal. De hecho, yo tuve una relación con Henze toda la vida, pero no me considero dentro de los henzianos, ni él me considera dentro de ellos, porque yo venía de Stockhausen, que Stockhausen para él era como el demonio con cuernos. Y no solo yo era alumno de Stockhausen y de Boulez, que también era otro demonio con cuernos, sino que había sido ayudante de Stockhausen. Con lo cual, no quiere decir que yo me parecía que Stockhausen era lo único que había que hacer. De hecho, yo no he hecho nada nunca que se pareciera a Stockhausen. Pero él estaba incluso generacionalmente metido ahí. Él cumple 100 años el 26. El 27 los va a cumplir Stockhausen, el 25 los ha cumplido Boulez. Entonces, eran de la misma generación, pero él hacía otra cosa. Él era un ecléctico. Mientras que el serialismo integral era una consecuencia muy estricta de Weber, que desarrollaron una serie de compositores, que después cada uno hizo lo que le dio la gana a partir de los 70. Pero en un momento determinado aquello era muy estricto. Y esa inquina estuvo siempre allí presente. Henze creía que a él no le consideraban, y los otros también se sentían no considerados por Henze. Henze además era un hombre de gran éxito, sobre todo en el terreno en que yo creo, a mi particular concepción, que era más importante, que era la ópera. Fue el gran operista de una generación que no hacía óperas. Y es el principal operista posterior a Britten, hasta que llega la figura, que por cierto viene del otro lado, porque es un ayudante también de Stockhausen, que le sucede, que es Peter Eötvös. Peter Eötvös sí es un gran operista posterior a Henze, pero entre Britten y Eötvös no existe más que Henze en el mundo. No. Y por eso tú lo consideras también que su escritura es una escritura teatral. Por supuesto. Por eso creo que lo mejor de él son lo que tiene que ver con la ópera o es paraoperístico. Por ejemplo, paraoperístico es el principal escándalo que tuvo en su vida, que fue la Balsa de Medusa. Bueno, la Balsa de Medusa no llegó a estrenarse cuando se tenía que estrenar. Sí. Entre otras cosas porque hubo un follón espantoso político, bien conducido por él, por otra parte, hay que decirlo, porque la Balsa de Medusa se basa en el episodio famoso del cuadro de Jerry Cole, pero además ahí interviene Henze como libretista, en parte Ingeborg Bachmann también, y además la obra está dedicada al Che Guevara, con lo cual hay una mezcla de cosas e historias muy complicadas. Encima, Fischer-Dieskau, que era el que lo estrenaba, estaba en contra de aquello. La policía cargó contra una manifestación pro-China que había en el teatro cuando se iba a estrenar. No sé por qué tenía que ver los chinos allí tampoco, pero bueno. El caso es que hubo un follón grandísimo, la obra no llegó a estrenarse, esto 2 años después en Múnich, sin ningún follón exterior, porque la obra que es muy buena, por cierto, se hizo además en la Orquesta Nacional ahora 3 o 4 años en Madrid, con gran éxito, porque es una obra, bueno, esencialmente interesante y que, bueno, estará dedicada al Che Guevara y dirá todo lo que quiera, pero es una obra musical de carácter teatral que es excelente. Y otra obra de carácter teatral que es simplemente instrumental es la obra que además tú has tocado y que es importante, que es Tristán. Tristán está basado en el Tristán y Isolda, pero lleva muchísimo más que eso y es una cosa
que cada vez más se nos va acercando a donde va la música ahora. En su momento era un poco, no se sabía muy bien qué cronicidad tenía, pero realmente la globalización posterior nos está demostrando que esa obra es pionera de algo que está haciendo mucha gente en este momento, ¿no? Sí, con los citados y también. Eso se... Y maestro, una pregunta al colación de lo que ha dicho Tomás. Ayer escuchamos el querubino con el Boi que sapete, ¿no? Sí. De la boda. Como intérprete, ¿estás de acuerdo con Tomás en que su forma de escritura es teatral? Sí, sí, pero no solamente teatral. Yo considero que también es frontal y también expansiva, ¿no? Explícanos un poquito. Bueno, frontal porque toda la disposición melódica, ¿no?, es convincente al quien la está leyendo, ¿no?, y se introduce rápidamente, ¿no? Eso sucedió, por ejemplo, a mí me sucedió cuando trabajé la obra para piano solo, ¿no? Que puede ser que, no sé, alguien la considere más teatral, pero en el fondo, lógicamente que era también teatral. Lucy Scott Variations se trata también, ¿no?, de una cantante que estaba enamorada de Bellini, ¿no?, y que cantaba un aria de Bellini, y cuando Bellini se muere, ella se transforma en un espíritu. Ella se transforma en un espíritu porque su voz va perdiendo potencia, cada vez se pone más frágil, y ella físicamente también, y al final se dice que ella pulula por el Támesis como un espíritu, ¿no? Tiene cosas así muy teatrales, pero también tiene cosas que son poéticas, muy poéticas. Y lo vemos también en el segundo movimiento del querubino ayer, ¿no?, que es muy poético, y tiene una explosión muy grande en la mitad de ese preludio, pero que es muy poético. Y es expansivo también, ¿no? Es expansivo también, sí. Es decir, todas las formas de escritura están concebidas por él. Yo creo que la mejor manera de definirlo es ecléctico, ¿no? Porque él utiliza muchísimas cosas que las transforma y las traduce a su propio idioma, a su propio lenguaje. Y maestro, y ahora entrando un poco en cotilleo, entrando en el cotilleo, Tomás ha hablado del Tristán y del estreno de Tristán. Colin Davis, 1978, creo que fue. La cinta ¿qué papel ocupó realmente en el Tristán? Esa cinta magnética que se usó aquella. Y tú estabas en el estreno y estabas en los ensayos. Bueno, primeramente hablamos de la cinta. Mucha gente piensa que la cinta es parte de la partitura, ¿no?, de la partitura central, de la escritura. No, es un tercer plano. Es un plano compositivo autónomo, ¿no? Es decir, se compuso exactamente para superponerlo, ¿no?, al texto. Entonces, digamos que los que trabajamos esa obra no conocíamos, hasta el primer ensayo con orquesta, no conocíamos el contenido de la cinta. Es decir, se hizo recién en el primer ensayo. Hay que explicar que en aquella época, estamos hablando de los años 70, no había una técnica tan desarrollada para poner tantas cosas juntas, para que funcionaran perpendicularmente, perfectamente juntas, sin manejarlas un ser humano. Hoy sería de otra manera. Había un cronómetro donde se apretaba el cronómetro para marcar los segundos, porque el compositor había puesto cada compás que duraba 5 segundos. Quiere decir que el director tenía que marcar ese compás
en 5 segundos. 5x4 negra 60. Pero la cinta tenía vida propia. Era una cinta que en la época se estiraba. Pero tenía que caer. Tenían que funcionar juntos. Así que el compositor, el director, tenía que manejar el cronómetro, manejar la cinta y dirigir al mismo tiempo. El pobre Colin Davis no había visto nunca eso hasta en el primer ensayo, que eran 2 días antes del estreno, con la London Symphony Orchestra en el Royal Festival Hall. Y Heinze llegó solamente ahí para el ensayo. Bueno, yo estaba preparado, yo sabía que tenía que tocar en 5 segundos, porque lo había estudiado. Es mucho más fácil para el solista, ¿no? Decir, bueno, tengo esto y tengo que hacerlo en 5 segundos, ¿no? No importa el texto que yo tenga, en 5 segundos tiene que estar. Pero el pobre Colin Davis no podía, o dirigía y lo dirigía, no dirigía en 5 segundos, o cuando terminaba una frase, un periodo donde íbamos juntos, seguía la cinta y él había terminado con el texto de él. Entonces fue una cosa medio difícil. La tensión entre los 2 señores, que eran los 2 stars, yo era un chico joven, ¿no?, que estaba muy feliz porque me habían dado esa oportunidad, era muy grande, ¿no? Eran 2 personalidades que estaban creciendo en su presión. Entonces, en un momento, se da vuelta Colin Davis y le dice a Heinze, maestro, esa es a very funny piece. Por lo tanto, se quedó lívido el pobre Heinze, se dio media vuelta y se acerca a mí y me dice en italiano, questo non ha capito niente. Esto no ha entendido nada, ¿no? No entendió nada. Y así se fue creciendo, cosa que realmente en la primera versión, fue un éxito desde el punto de vista musical, pero todo lo que es ajuste no funcionó. No funcionó y él quedó muy disgustado con esa premiere. Además, le habían dicho que iba a venir la reina, ¿no?, a asistir a ese estreno, ¿no? Y se preparó todo el mundo, nos dieron lecciones como tratar a la reina, porque vienen del palacio y le dan una clase como tratar a la reina, a los solistas, porque iba a venir a saludarnos, pero al final no vino. Entonces Heinze quedó muy contento porque dijo, bueno, no pudo asistir a este desastre. Entonces, bueno, esa fue la única vez que lo hice con Colin Davis, aunque después toqué con él otras cosas, pero las próximas las dirigió él mismo. No quiso hacer ningún experimento. Y la versión con Deutsche Grammophon la grabamos con él. Bueno, de hecho está en Spotify, tenéis la versión de... Perdona. En Spotify podéis encontrar el disco de Homero Francés con Heinze en el stand. Y el maestro nos ha traído la partitura para que quien quiera verla y ve cómo entra la cinta. Él además prefería dirigir sus obras, él dirigía mucho, ¿no? O sea, lo de Colin Davis supongo que fue una imposición, porque si no la dirige él. A él le encantaba dirigir. Sí. Sí, sí. Pues bueno, tenemos que seguir dando saltos, disculparme porque tenemos poco tiempo y tenemos que dar... A mí me interesa mucho, como estamos hablando de música y espacio, ver Heinze como creador de espacios humanos, espacios sociales. Y ahí aparece Montepulciano, ¿no?, inevitablemente. Tú estuviste en el principio del proyecto de Montepulciano. Yo estuve en los principios de Montepulciano porque casualmente el nacimiento de Montepulciano se efectuó en mi propia casa. Pero perdón, maestro, que entiendan ellos, los que no sepan qué era ese proyecto, si puede introducir un poquito qué es el proyecto de Montepulciano y después ya... Sí, bueno. Simplemente, el proyecto de Montepulciano es hacer una cantera donde fueran músicos profesionales
y músicos que fueran amateurs, ¿no? Y dejar participar a jóvenes músicos también, para que aprendieran, y dejar participar al público normal de un pueblo que no estaba acostumbrado a tener una cultura musical de ese tipo. Se hizo un festival que no era un festival, se llamaba Cantiera, ¿no? Y era muy bonito, primeramente porque era un lugar muy poético, muy lindo. Me hace acordar a esta ciudad, aunque son distintas, pero es decir, el entorno es así, que hay un paisaje bellísimo. Así es en Montepulciano, es un pueblo donde se cultiva el vino, ¿no? Hay familias importantísimas, aristocráticas, que son dueñas de los viñedos, ¿no? Y que han contribuido también en ese festival de manera física y también como sponsores, y nos han ayudado muchísimo. Hay un teatrito italiano hermoso, un teatro de ópera. Uno no se puede ni imaginar que en un pueblito así haya un teatro italiano, así una ópera en miniatura, ¿no? Y hay una gran piazza donde se hacían los conciertos sinfónicos grandes, o los requiems, o cualquier cosa de ese tipo, y en los palacios se hacían los recitales. Gense lo planeó eso en mi casa cuando me dijo que quería hacer en ese lugar, que había hablado ya con el alcalde, pero que no tenían dinero. Y a mí se me ocurrió decirle, entonces vamos gratis. Y me miró sorprendido, dice, pero ¿cómo? ¿Sin honorario? Dijo, sí, vamos todos gratis. Si somos amigos tuyos, vamos gratis. Que nos den casa y comida, como en las antiguas situaciones de antes de los músicos. Los músicos iban y comían y dormían en las casas grandes y daban sus conciertos. Y lo hicimos así. Y muchos se unieron después de eso, cuando yo lo propuse, y amigos míos y amigos de él sabían que íbamos por el amor al arte, simplemente. Y por Hans, que Hans siempre tuvo un magnetismo muy grande para subyugar a la gente, ¿no? No importa que fuera una historia personal o simplemente un amor fraternal. Él lo lograba con todos. Era una persona de un carisma inconmensurable, realmente. Y el resultado final de Montepulciano, se consiguió en Montepulciano lo que él quería originalmente, que es una labor social, una labor... Bueno, en parte se cumplió, pero él mismo declaró que no llegó nunca a eso. A los 5 años dejó eso y dijo que era el momento que ahora se encaminara y que lo hicieran otras personas. Lo hicieron algunos amigos de él o discípulos de él, y en el momento no sé ni quién lo dirige, pero él declaró que no llegó a eso. Es muy difícil cuando uno se pone una gran meta como él se puso en ese momento, ¿no? Porque nunca es perfecto el resultado, ¿no? Siempre hay cosas, hay guerras, hay situaciones que son muy, muy tristes, y se sintió a veces ofendido, pero él se ofendía muy fácilmente, por supuesto. Sí, pero era porque era un personaje que le gustaba la paradoja, y además era muy paradójico, ¿eh? Claro. Porque era muy particular, era un hombre que ponía verde a la República Federal Alemana, que era de donde sacaba muchísimo dinero, porque ahí se hacían sus óperas, se hacía de todo, y que desde luego en la República Democrática Alemana ni le hacía caso, ni él iba allí porque no le gustaba nada aquello, ¿no? No. Y al mismo tiempo, la intelectualidad italiana del Partido Comunista, evidentemente en aquel momento, estaba a su favor, salvo Luigi Nono, porque él estaba enemistado con Luigi Nono porque creía que pertenecía al otro bando, el de Darmstadt, digamos. Y ¿no? Pertenecía. Perteneció, porque después vino el gran follón, claro, con John Cage, sí, y dejó de pertenecer. Sí, claro.
Y bueno, aparte de aquello, él, por ejemplo, iba con mucho gusto a Cuba, pero acabó harto de Cuba también. Allí estrenó su sexta sinfonía. Y en cierta medida, yo, la relación que tuve con Hesse tiene bastante que ver con Cuba, porque yo era, y soy, porque todavía vive, muy amigo de Leo Brouwer. Y Leo Brouwer fue el que encaminó al texto del Cimarrón, que es una cantata para 7 instrumentos y voz, que es una de sus mejores obras, es una obra teatral, aunque no se represente también, y él tocaba la guitarra Leo Brouwer allí. Y fue muy amigo de Hesse y es muy amigo mío, Leo Brouwer. Y a partir de Leo Brouwer es donde teníamos un puente que no teníamos en las otras dos escuelas que estaban enfrentadas, digamos, ¿no? Y, bueno, y sobre todo porque a mí la ópera me interesó siempre mucho y ya he dicho que me parece un gran operista. Ópera, bueno, Las Bacantes para mí es su obra maestra, pero aparte de eso tiene óperas muy... El Joven Lord es una obra además paradójica, porque trata de un joven lord que va a un sitio en Alba Natale y al final es un mono, el lord, ¿no? Y ahí todo el mundo haciendo referencias. O el Rey Ciervo sobre Gozzi, o el Príncipe de Homburg. Todas esas óperas están muy bien. Y luego sus últimas óperas. Sí, el gran galletazo a la sociedad. Exacto. ¿No? Siempre. Entonces, siempre. Era eso. Bueno, y él vivía en Italia, no vivía en Alemania, pero vivía de Alemania, digamos, ¿no? De alguna manera. Y sin embargo, cuando hace sus 5 líderes napolitanos, que es una de sus mejores obras vocales, las hace en alemán. Y son napolitanos, ¿eh? Y maestro, ahora que podemos mirar tu faceta pedagógica, porque has sido cuántos años profesor en la Hochschule de Zúrich y tienes una labor didáctica encomiable. ¿Qué podría aprender un joven intérprete, un joven estudiante de la relación de Hesse con el sonido, la escena, con la comunidad, con la sociedad? ¿Qué podrías tú como profesor decirle que aportaría a la música de Hesse o qué perdería un joven intérprete sin enfrentarse a una música o un personaje como Hesse? Bueno, yo creo que lo está perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos frente a una generación que no toma lo que ha sucedido anteriormente y las experiencias que tienen las generaciones mayores, no les interesa tanto como nos interesaba en nuestra generación. No es lo que estoy haciendo, no es un juicio a la generación de los jóvenes, pero me he dado cuenta en los años de docencia que no se mira para atrás, que no se trata de aprender de los mayores, que se hace la experiencia ahora, nuestra, que es vigente, pero no sé si están de acuerdo, pero yo lo viví muchas veces, que mis propios alumnos no sabían quién eran artistas que habían muerto 15 años antes. Entonces, si alguien me dice hace 10 años que no sabía quién era Herbert von Karajan, ¿no? Como pianista, me da la impresión de que no es que falte cultura, es simplemente falta de interés. Es decir, la cantidad de posibilidades que tiene la juventud hoy para tener informaciones es tantísima más de la que teníamos nosotros cuando teníamos que ir a libros y teníamos que buscar en una biblioteca. Hoy pueden verlo todos en Internet. ¿Pero te pasó lo de Karajan? ¿Te pasó que una alumna no conocía a Karajan? No conocía a Karajan. Yo le dije a una alumna que no era tonta, que era una chica bien, ¿sí? Venía de otro país, pero era una chica que estaba muy interesada. Le digo, yo creo que para tocar una sonata de Beethoven con propiedad, tienes que haber sentido las sinfonías de Beethoven, porque este es un compositor sinfónico, ¿no? Y mismo en una sonata para piano sentimos que hay muchísimas voces que son utilizadas, ¿no? Y que la experiencia puedes verla de la parte sinfónica del compositor. Tienes que sentir todas las sinfonías de Beethoven. Y cuando terminó me dice, bueno, maestro, dígame de quién puedo sentirlas. Y yo dije, bueno, creo que es una buena lección desde el punto de vista constructivo de escuchar Herbert von Karajan.
¿quién es? Me dice. Increíble, ¿eh? Entonces, no fue un caso solo. Hay muchos casos que son así. Y creo que pianistas jóvenes tendrían que sentir a pianistas mucho mayores o pianistas que ya no existen más para aprender lo que es estilo. Nos estamos separando mucho de lo que es estilo. La estilística, que lo aprendimos todos con un maestro, ¿no?, que nos enseñó lo que es tradición. Tradición francesa, tradición alemana, ¿no? Cómo se toca música de Bach, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es permitido y qué no es permitido? Hay que leer sobre eso. Y bueno, es la época del egocentrismo, de que uno... De lo inmediato. De lo inmediato, ¿no?, del enamoramiento propio y de decir, soy artista, puedo hacer lo que quiera. No es así. Sí, sobre todo, maestro, porque precisamente una figura como Hense podría enseñarnos mucho de lo que es, Claro. muchas más cosas. Él pregonaba exactamente eso, es un hombre muy culto, ¿no? Que fuera conflictivo en sus cosas personales es otra cosa completamente distinta, pero era una gran personalidad, un hombre que tuvo además, alumno de Fortner y alumno de ¿quién era el otro? Sí. Principalmente de Forner. No, pero estuvo también con... ¿Cómo se llama el otro compositor francés? ¿Messiaen? No. Leibovitz. 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 Fue alumno de Leibovitz también. Así que ahí... Sí, bueno, ese era uno de los puntos que teóricamente le tenía que unir a la otra generación. Claro. Y no después se unía. alejó, claro. Muy bien. Bueno, maestro, y ahora me gustaría, ya queda poquito, vamos a centrarnos más en su figura. Antes de hacer mi última pregunta, me gustaría que hablara, que nos hablaras un poco de tu relación con Leonard Bernstein, por ejemplo, con esos grandes figuras, si tienes algo que no sé. Yo creo que, como dices, que para una persona como yo, que me considero unas generaciones anteriores, alabo mucho la figura tuya, la de Bernstein, y ver, por ejemplo, en YouTube la Sinfonía Coral de Beethoven en la Concertgebouw. No, fue mentira, fue en la Musikverein. Y ahora tenerte aquí al lado, ¿podías contarnos algo con Bernstein o algo, no sé, alguna anécdota o algo que te pasara en ensayos? Bueno, pero tengo que contar una cosa muy personal. Bueno, pues entonces soy yo. Eso es lo más interesante. Eso es lo interesante. Bueno, yo grabando la sinfonía... Bueno, Bernstein era un tipo completamente distinto, ¿no? Era un hombre exuberante, con una autoridad en todo sentido, pero... es decir, amigo de todo el mundo. Era el good boy, ¿no? Era una persona que abrazaba a todo el mundo. No era así Hense. Hense era muy dogmático así en ese sentido. En cambio, Bernstein era realmente con todo el mundo. Él necesitaba un apoyo total. Entonces, en una pausa que tuvimos en la Musikverein, cuando estábamos grabando la fantasía coral, me mira y me dice, ¿a ti no te gusta Wagner? Yo digo, pero ¿cómo sabe eso? No, yo nunca se lo dije a nadie y además no sabe si si a mí no me gusta Wagner. No, pero tú no eres judío. Digo yo, no soy judío, pero hay judíos que adoran a Wagner y hay personas que no son judías que no quieren a Wagner. Y no tiene que ser por el antisemitismo que representa Wagner. No, hay gente que lo ama por la música y no por su persona. Entonces, digo, es una música que a mí no me llega. Entonces dice, bueno, vení, vamos a sentarnos. Y un poco entre español, porque él estaba casado con una chilena,
hablaba bastante bien el español, pero a veces se aburría y seguía en inglés, ¿no? Entonces, entre español e inglés, me hizo una lección monumental sobre Wagner. Y me dice, ahora estoy seguro que lo amas. Y yo digo, pero tú estás muy seguro de tu fuerza de convicción, ¿no? Y me dice, sí, yo estoy muy seguro de fuerza de convicción y quiero que ames a Wagner. Bueno, esa fue una linda anécdota que tuve de él. Y la segunda anécdota que tuve de él fue en el segundo concierto, porque éramos tres conciertos que lo hacíamos, y en esos conciertos se filmaba y se grababa. Vino con una botellita así de whisky y antes de tocar me dice, ¿no quieres un poquito? Yo le digo, maestro, no puedo tomar. Digo, yo puedo tocar el piano inclusive con whisky. Entonces digo, yo no. Fue una situación muy agradable, es decir, un gran artista. Pero tengo que nombrar a un artista también, que no lo nombra nadie porque no es tan conocido, que fue uno de los directores que tuve más maravillosos, y lo tengo que decir, que fue Witold Robicki, un director polaco maravilloso, con quien hice una gira en Estados Unidos con la Bamberger Sinfónica, una orquesta alemana. Hicimos 14 conciertos en Estados Unidos y fue el placer más grande que yo tuve en mi vida. Yo toqué con grandes directores, pero un músico de esa naturaleza, con una capacidad realmente de cambiar de noche a noche su estado de ánimo y eso transmitírselo al solista y a la orquesta misma, no lo tuve con nadie. Por eso lo debo decir, porque me siento obligado a repetir su nombre muchas veces. Sí. Maestro, ya queda un poco tiempo, ya tenemos que terminar. Antes de que me quiera preguntar algo, mi última pregunta sería, ¿qué imagen personal conservas de Hentze? ¿Qué imagen personal conservarías tú de ahora mismo? La primera palabra que se me ocurre es muy trabajador. No conozco nadie que trabaje como él trabajó. Era una persona que no importaba qué hora se iba a la cama, al otro día a las 5 de la mañana estaba sentado en su escritorio componiendo. Todos los días, siempre, en la época que yo tuve contacto con él. Para mí, al mismo tiempo, se persiguió él mismo. Es una persona que se perseguía, se autoflagelaba muchas veces, se preguntaba a sí mismo si él era bien, si no era bien, si era buen compositor, si no era buen. Siempre se preguntaba a sí mismo. Es una cosa, una forma casi un poco de tortura. A mí me pareció que era exagerado, porque cuando llegas a un nivel tan grande de aceptación, puedes saber y estar un poco más seguro de ti mismo. Después, su inocencia política, que reinaba mucho en esa época, no solamente en Italia, sino en toda Europa Central también. Es decir, creer que una sola forma de gobernar un país era la forma correcta. Y sabemos hoy en día que no es así. Y cada vez tenemos más preguntas los ciudadanos del mundo, qué es lo que está sucediendo en la historia que estamos viviendo. Es decir, la cantidad de preguntas que uno se puede hacer es que no hay una fórmula, hay solamente un proceder y ser honesto en la sociedad. Él lo era, pero creía solamente en una forma de gobierno. Era un amigo para un cierto lapso de tiempo. Era un viajante, porque era muy curioso y quería conocer a gente y tener experiencias con esa gente. Lógicamente, en ese momento que conocía a alguien nuevo, no descuidaba lo que tenía o se olvidaba. Pero no era maldad, era simplemente su curiosidad que era
insaciable. Era una curiosidad insaciable, conocer gente, ¿no? Y en ese momento era capaz de, si por ejemplo, hay una cosa que él hizo esa cinta con ese señor Zinoviev, ¿no? Esa cinta magnetofónica, que fue un gran proceso de semanas y semanas, ¿no? Lo hizo. Y que hizo al final, le dedicó el Tristán a ese técnico, ¿no? Que era, bueno, se lo dedicó, era así, un gran agradecimiento, pero por ejemplo, tomaban parte todo el mundo de un periodo. Y yo tuve todos esos conocimientos y toda esa cantidad de contacto con él durante ese tiempo del Tristan. Lo hicimos 30, 40 veces en toda Europa, y hice también el CD con todas las obras para piano solo, que no son muchas, que él mismo declaró que es muy reducido su repertorio para piano. Bueno, y después, poco a poco, le fui perdiendo contacto con él. Después, cuando se fue de Montepulciano, ya no tuvimos mucho contacto. Había otros personajes que ocuparon su vida. Y muy cerca del final me escribió que quería encontrarse, que quería ver a los amigos que fueron siempre los amigos de él de toda la vida, que quería que lo visitara en Marino, pero después él mismo, dado que se sentía mal, rechazó que lo visitáramos. Entonces lo dejé así, con un mejor de los recuerdos. Pero para mí este momento, le debo agradecer mucho a Pedro la invitación. Es la despedida que tengo de ese gran músico para la historia de toda Europa, ¿no? Es un placer muy grande haber estado con ustedes dos. Bueno, pues tenemos tiempo de hacer un coloquio. ¿Alguien quiere preguntar? ¿A quién? Animarse. Ángela. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por el encuentro y por todo la semblanza, ¿no?, de Henze. Yo no soy música, si bien he escuchado mucho hablar de Henze y de Montepulciano, pero me ha interesado particularmente cuando usted ha hablado de las nuevas generaciones y de la enseñanza. Yo soy también profesora y comparto con usted ese sentimiento de que los jóvenes parece que no les interesa el pasado o no les interesa aprender del pasado. Aquí tendríamos la diferencia entre enseñar y aprender, ¿no? Y en esta cuestión de estas nuevas generaciones, yo creo que sí que les interesa, pero si se les abre esa ventana, porque es una ventana a la que yo creo que no están asomados por la rapidez que tienen todas las nuevas maneras de conectarse, ¿no? Pero cuando se les abre esa ventana, pues sí aparece ese interés, porque a cualquier artista contemporáneo, al final, si hay un texto muy hermoso de Walter Gropius cuando llega a Estados Unidos y se encuentra que todo allí es nuevo y que a nadie le interesa el pasado. Y, sin embargo, Walter Gropius, que se supone que es la modernidad, que es, bueno, pues explica a sus alumnos que la tradición viene de la palabra tradere, que es traer del pasado a traer al presente. Yo me encuentro con mis alumnos en una disciplina diferente, que cuando se les abre esa ventana y se les dan esas referencias, muchas veces, profesora, deme una referencia, deme algo para hacer. Quizá el abrir esas referencias en esa separación que hay entre la teoría y la práctica. Parece que la historia, en el caso de la historia de la arquitectura, la enseñan unos y los que en cambio enseñamos la práctica, pero necesitamos absolutamente
ese pasado y esa historia. Y muchas veces somos, lo comentamos con profesores de práctica arquitectónica, parece que somos los responsables de abrir esa ventana y de explicar que ese pasado es absolutamente necesario para hacer y para la práctica, ¿no? Y bueno, me ha interesado muchísimo ese comentario, al margen, por supuesto, de la cantidad de conocimiento extraordinario y que nos ha transmitido de esta figura de Hentze, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Sí. No. Una pregunta también. Yo iba a preguntar un poco a los dos, al compositor y al intérprete. Partiendo del Tristán. El Tristán es una obra fundamental en el mundo del concierto para piano, porque es mucho más que un concierto para piano, es una obra de gran sinfonismo contemporánea. Y tú lo tocaste 30 veces, lo grabaste 2 veces, con varios directores, además del propio compositor. Sí, claro. La primera pregunta es, ¿cómo fue el proceso creativo del Tristán en relación al trabajo con el compositor? Y después, ¿cuál es la diferencia a la hora, ya sabemos que la de Colin Davis no fue positiva, pero cuál es la diferencia entre hacer la obra con el compositor y con otros directores que hacen otra lectura? Y aquí engancho la pregunta al maestro Marco, preguntándole, ok, este punto de partida que dijo, muchas de las obras que vinieron después ¿cómo veían ustedes, como compositores jóvenes, la obra de Hentze y si en algo ha influenciado a nuevos compositores? ¿Quieres comenzar tú? Primero el intérprete. Bueno, me dabas tiempo a pensar. Prima la palabra, no por la música. Bueno, primeramente, sí, ya te empecé. Al principio, lo creativo fue un envío de papeles, así. El prólogo me lo mandaba en 3 hojas por correo, todo escrito a mano, no impreso, muy difícil de leer porque tenía una escritura pequeñísima, él. Uno con bastante temor a no haber leído bien, porque se podía confundir. Además, adoraba las alteraciones, él. En cada obra, se puede ver acá, lleno de alteraciones. Fue difícil llegar a unir todo. Recién, prácticamente 2 meses antes del estreno, vino una partitura impresa, tipo borrador, ¿no? Era muy lento ese proceso, hoy se puede hacer mucho más rápido desde el punto de vista técnico, y eso fue difícil. Pero en el momento que yo tenía la obra armada, me fui a Roma y toqué para él y se ocupó realmente muy generosamente 1 semana conmigo, trabajó. Y me escuchó y hacía proposiciones. Es decir, fue un buen desarrollo. En el momento que estaba pronto, lo difícil fue la lectura primaria, porque venían realmente pedazos de papel, nada más. Pero era muy lógico en aquella época, ¿no? Hoy un compositor te envía una obra ya escrita. Aquella era un poco así. Después, hay una gran diferencia. Él era el compositor y si habían cosas que no funcionaban, él las podía arreglar de alguna manera en el momento que estaba dirigiendo la obra. Realmente la mejor interpretación que yo pude haberla hecha la hice con Elio Imbal, un gran director. Bueno, un gran director y además
con una marcaba perfecto. Bueno, parece que me quiere ese micrófono. Fue realmente fabuloso con él. Pero hubieron directores también que lo hicieron muy bien, muy bien. No solamente él. Pero me acuerdo así como una cosa un trabajo muy fructífero con él. Sí. Y el compositor. Y ahora el compositor. Bueno, me adhiero al elogio a Imbal, que fue también un excelente amigo mío y que era un grandísimo director. Y respecto a lo que me ha preguntado sobre la influencia de Tristán, es que Tristán se inserta en un movimiento que había nacido en esos años finales de los 60, principios de los 70, que es el que luego se llamó borrowing por los americanos y préstamos, que era mucho peor en castellano, con lo cual se llamó música sobre músicas. Entonces, bueno, es un tipo de refacción sobre músicas ya existentes, en este caso el Tristán y Isolda, pero que ya había sido iniciado por varios compositores. Para mí, el primero que lo hizo de una manera clara fue un americano, Lucas Foss, que fue no solo un gran compositor, sino un conocido director de orquesta en sus variaciones barrocas. Pero evidentemente, poco antes de Tristán, habían surgido dos obras importantes y muy mencionadas en todas partes, que por otra parte son obras maestras, de un compositor con el que sí tuve mucha relación, que era Luciano Berio, que son los folk songs, por un lado, y la sinfonía. La sinfonía de Berio es el no va más de la cita, contra la cita, sobre la cita y la hipercita. Y Tristán es un momento en que acota realmente, desde un punto de vista no solo de la citación musical del Tristán wagneriano, sino de ciertos elementos que tienen que ver con la sensibilidad de la música wagneriana, cosa que no hacen los demás músicos que citan, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene una importancia que se está viendo ahora, más que en el momento en que se hace Tristán, que Tristán se admira, se toca, se ve, se sigue en algún momento, pero está un poco encubierto, digamos, por las obras de Berio, por las obras de otros compositores que están trabajando en ese terreno. Entonces, bueno, ahora, como tenía otro apartado que no tenía que ver con aquello, pues ese es el apartado que se está ahora aprovechando, digamos. Más cosas. Haralda. No sé cómo tiene. Muchas gracias por su espléndida intervención. Amo que alguien tenga ese reconocimiento por sus maestros. Y posiblemente, en referencia a lo que ha comentado la compañera, la transición de aquella generación que se formó con los grandes maestros, aquella misma generación no ha sido capaz de construir el anillo de continuidad y hoy hay un in-between que es tremendamente de silencio. Reconstruir la tradición que ya nace con el 19 y que llega casi hasta la Segunda Guerra, en este momento es un problema que afecta a todos los sistemas. Si tiene tiempo en su agenda, vuelva a Montepulciano, aquellos tiempos de Hense. Ahora es fidelísimo en un parole del teatro que organiza el Teatro di Pisa y que prácticamente dura tutto l'estate. El vino sigue siendo todavía mejor. Y puede usted prácticamente encontrar allí a muchos amigos. Han regresado, curiosamente, actores americanos, gente que vivía en Ferrara, que también había una gran escuela de teatro. Y ahora Montepulciano es un poco el middle point de toda esta bohemia culta que cree en el arte y en la vida. Y que a usted le recibirán encantados.
Bien, pues tenemos que cerrar porque el maestro se tiene que ir, pero vamos a dar un pequeño descanso, que llevamos ya 2 ponencias. Pongamos que a las 12:25 nos reunimos aquí para oír a Paco Jarauta, que tenemos que darle ese margen, porque si no, hoy podemos acabar contra la tarde.